Queridas y queridos estudiantes de doctorado en educación, hoy llegamos al cierre de un recorrido académico que ha sido intenso, reflexivo y profundamente enriquecedor. La clase 13 marca la culminación de la asignatura Intervención Educativa, un espacio donde hemos analizado críticamente programas, proyectos y estrategias que buscan transformar la realidad educativa con equidad y sentido social. Esta última sesión no es un punto final, sino un punto de partida para aplicar lo aprendido en sus propios proyectos de investigación y práctica profesional para seguir construyendo propuestas de intervención que respondan a los retos de nuestras comunidades, para consolidar la mirada crítica que distingue el nivel doctoral. Pues hoy celebramos no solo el cierre de una materia, sino el compromiso de cada uno de ustedes hacia la educación como un campo de transformación. Los invito a que esta sesión sea un espacio de análisis y de proyección al futuro, donde cada aportación se convierte en semilla de buenas investigaciones y acciones educativas. Bienvenidas y bienvenidos a la última clase. Bueno, comenzamos con el análisis de datos de la evaluación en programas educativos. Bueno, la recopilación de datos es la primera fase que exige seleccionar instrumentos validados y pertinentes al contexto escolar. Por ejemplo, si se evalúa un programa de lectura en secundaria, se puede aplicar pruebas estandarizadas de comprensión lectora junto con encuestas de hábitos de lectura, eh, como señala Rossi, Lindsay y Freeman. La calidad de la evaluación depende de la pertinencia y confiabilidad de los datos recogidos. Bueno, luego tenemos el punto 2, que es la selección de técnicas. Aquí se aplican métodos estadísticos como regresión múltiples, análisis factorial o modelos lineales. Y supongamos que queremos medir el efecto de un programa de tutorías, la regresión puede mostrar cómo influyen variables como el nivel socioeconómico o la asistencia en las sesiones de los resultados académicos. El uso del software especializado, SPSS, R o SData, permite manejar grandes volúmenes de datos con rigor científico. La interpretación contextual, pues no basta con los números, se requiere leer los resultados con función del entorno. Por ejemplo, un programa puede mostrar mejoras en matemáticas, pero si la escuela carece de recursos tecnológicos, el impacto puede ser limitado. Escribe en 1991 advierte, la evaluación debe considerar las múltiples variables que afectan los resultados evitando conclusiones simplistas. Y la comunicación de resultados. La traducción de los hallazgos debe adaptarse a distintos públicos. Docentes, informes prácticos con sugerencias pedagógicas. Familias, mensajes claros sobre avances con inclusión y aprendizaje. Comunidad científica, artículos con rigor metodológico. Bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, presentar a las familias que la participación activa en talleres de lectura incrementó en un 20% la comprensión lectora de los hijos, mientras que a los investigadores se les muestra el modelo estadístico que sustenta esa conclusión. Las variables concluyentes en efectos del programa. Bueno, aquí vemos en esta lámina cómo se destacan factores que condicionan los resultados. Tenemos las características del alumnado. Un programa de robótica puede ser exitoso en estudiantes con acceso a tecnología en casa, pero menos en quienes no la tienen. Aparte de que tengan todo ese tipo de componentes, pues sería muy importante para poder referenciarse y poderse aplicar. La metodología aplicada. Si se usa una técnica participativa coherente con los objetivos, el impacto será mayor. El contexto institucional. Un liderazgo escolar fuerte puede potenciar la efectividad del programa. Y la participación familiar. La implicación de padres y madres implica y amplifica los efectos positivos. Bueno, la evaluación educativa no es solo una técnica, sino también eh, una parte contextual y social. El análisis de los datos permite fundamentar decisiones, pero siempre debe leerse en la luz de las condiciones reales y de los estudiantes y las instituciones. Bueno, el metaanálisis, sintetizar evidencia para decisiones más sólidas. Bueno, aquí vemos cómo se nos introduce una de las herramientas más potentes de la investigación aplicada, el metaanálisis, que permite integrar resultados de múltiples estudios para obtener conclusiones más robustas y generalizadas. ¿Qué es el metaanálisis?
Glass lo definía como el análisis de análisis, que permite sintetizar la evidencia acumulada y ofrecer conclusiones más robustas. A diferencia de una revisión narrativa, el metaanálisis calcula tamaños de efecto y combina datos de distintos contextos, lo que lo convierte en una estrategia metodológica avanzada. Por ejemplo, si varios estudios sobre los programas de lectura muestran mejoras en comprensión lectora, el metaanálisis puede calcular un efecto promedio global y determinar si esas mejoras son estadísticamente significativas. Bueno, los aportes del metaanálisis. El efecto promedio global, bueno, permite saber si los resultados son relevantes en la práctica. Por ejemplo, Hattie en 2009 analizó más de 800 estudios y concluyó que la retroalimentación docente y la calidad de la instrucción tienen un impacto significativo y medible en el aprendizaje. Identificación de moderadores. Los factores como nivel socioeconómico, formación docente o duración de la intervención pueden explicar variables en los resultados. La consistencia de resultados ayuda a verificar si los patrones se repiten en diferentes poblaciones. Y por último, la rendición de cuentas. Justifica la continuidad o modificación de programas con base a una evidencia acumulada. Las aplicaciones en la intervención educativa. Podemos tener 4 programas de lectura, apoyo de matemáticas, inclusión educativa y tecnología digital. Los programas de lectura, el metaanálisis muestra que las estrategias de comprensión son más efectivas en primaria frente a secundaria. El apoyo en matemáticas se observa mayor impacto en escuelas urbanas con recursos, mientras que en las comunidades rurales los resultados son más limitados. La inclusión educativa, la evidencia acumula indica que las intervenciones en aulas ordinarias favorecen la integración de estudiantes con necesidades específicas. Tecnología digital. Se confirma que metodologías como el aprendizaje cooperativo, apoyado en herramientas digitales, potencia la motivación y el rendimiento. Bueno, una reflexión final. El metaanálisis nos recuerda que no basta con un estudio aislado para tomar decisiones educativas. La variabilidad de contextos exige interpretar los hallazgos con cautela y diseñar políticas que reconozcan la diversidad escolar. En palabras de Hattie, la evidencia acumulada nos permite distinguir lo que realmente marca la diferencia en el aprendizaje. Y nos permite reflexionar sobre los obstáculos metodológicos que enfrentamos al evaluar programas y proyectos y cómo superarlos para avanzar hacia una educación basada en evidencia. Y pues tenemos 6 puntos. Tenemos la calidad de información, la representatividad de la muestra, el control de variables externas, la triangulación metodológica, la interpretación de resultados y la comunicación de hallazgos. Bueno, la calidad de la información, muchas veces los datos son incompletos o poco fiables, porque los participantes muestran resistencia. Por ejemplo, en un programa de inclusión, algunas familias pueden no responder encuestas. La estrategia es aplicar pruebas piloto y validar instrumentos en el contexto. Stake en 2004 advertía, el análisis de datos debe ser acompañado de una interpretación cualitativa que dé sentido a los números y refleje la experiencia de los participantes. 2. La representatividad de la muestra. Un reto común es que ciertos grupos queden fuera. Si evaluamos un programa de lectura y solo incluimos escuelas urbanas, los resultados no reflejan la realidad rural. La solución es diseñar muestras que integren diversidad de contextos. Control de variables externas. Bueno, factores socioeconómicos y culturales influyen en los resultados y son difíciles de aislar. Por ejemplo, un programa de matemáticas puede tener éxito en escuelas de recursos, pero no en comunidades con carencias. Aquí es clave usar métodos estadísticos multivariados que permitan controlar estas variables. 4. Triangulación metodológica. Combinar enfoques cuantitativos y cualitativos fortalece la validez. Un ejemplo, medir el impacto de un programa de tutorías con pruebas estandarizadas, cuantitativo, y entrevistas a estudiantes, cualitativo. La coherencia entre ambos enfoques evita sesgos. 5. Interpretación de resultados. Es fundamental distinguir correlación de causalidad. Que los estudiantes con más horas de lectura tengan mejores calificaciones no significa que la lectura sea la única causa. Se requiere un análisis crítico para evitar conclusiones simplistas. Y 6. Comunicación de hallazgos.
El lenguaje técnico puede ser inaccesible para docentes y familias. Por ejemplo, en lugar de decir incremento significativo en la variable dependiente, se puede explicar los estudiantes mejoraron en promedio 2 niveles de comprensión lectora. Bueno, las estrategias y proyección. Bueno, aquí se propone validar instrumentos, realizar pruebas piloto y contar con revisiones de expertos. Además, recuerda que incluso el metaanálisis enfrenta retos como la heterogeneidad de estudios y el sesgo de publicación, pero sigue siendo una herramienta indispensable para fundamentar políticas educativas. Bien, la evaluación educativa exige rigor metodológico y sensibilidad de contextual. Solo así podemos orientar la práctica docente en la gestión escolar y las políticas públicas hacia la equidad y calidad. Bueno, ¿cuál es la estructura para un proyecto de intervención socioeducativa? Bueno, los componentes esenciales para diseñar un proyecto socioeducativo que responda a las necesidades de los colectivos vulnerables y que tengan impacto real en la integración social y educativa. Pues primero tendremos el propósito de la intervención. La intervención socioeducativa busca favorecer la integración y adaptación de los grupos más vulnerables. Esto implica acciones planificadas que atiendan problemas como bajo rendimiento escolar, exclusión social o faltas de habilidades sociales. Por ejemplo, un proyecto de talleres de habilidades socioemocionales para adolescentes en riesgo de abandono escolar. Colectivos destinatarios. Se señala grupos como jóvenes en riesgo, como por ejemplo migrantes, personas con discapacidad, colectivos LGTBI o personas sin hogar. Por ejemplo, un programa de apoyo escolar y acompañamiento psicosocial para jóvenes migrantes recién llegados que facilite la adaptación cultural y académica. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, lo decía Paulo Freire, en 1970. Bueno, el enfoque interdisciplinar. La intervención requiere coordinación entre servicios sociales, educativos y sanitarios, bajo la guía de un profesional de referencia, por ejemplo, un proyecto de inclusión escolar para estudiantes con discapacidad que articule el trabajo de docentes, psicólogos y médicos especialistas. State recuerda que la evaluación educativa debe reflejar la experiencia de los participantes, no solo los números, lo que refuerza la necesidad de un abordaje integral. Bueno, ¿cuál es el impacto buscado? El objetivo final son autonomía personal, que los beneficiarios desarrollen independientemente de su vida cotidiana, participación social, que se integren activamente en la comunidad, construcción de una sociedad más justa e igualitaria, que la intervención contribuya a reducir brechas de exclusión. Por ejemplo, un proyecto comunitario que capacita a jóvenes con oficios digitales, promoviendo tanto su empleabilidad como su participación en iniciativas locales. Bueno, un proyecto socioeducativo no es solo un plan técnico, sino una estrategia transformadora que articula actores, recursos y metodologías para lograr la inclusión y justicia social. Procedimiento, vamos a ver, hay 6 fases de intervención. Bueno, aquí se resume el proceso metodológico que asegura que una intervención sea personalizada, interdisciplinar y evaluable siguiendo la propuesta de Otaño Maiza del 2019. Bueno, primero que nada se tiene la detección. Se identifica las situaciones de dificultad a través de servicios sociales, educativos y de salud. Por ejemplo, detectar casos de estudiantes con riesgo de abandono escolar mediante reportes de asistencia y entrevistas con docentes. En palabras de Otaño Maiza, en 2019, la intervención comienza con la identificación precisa de las necesidades, sin la cual no puede haber una respuesta adecuada. Recepción. Se registra a las personas como usuarias y se abre una historia social. Por ejemplo, un adolescente migrante es recibido en un sistema escolar y se documenta su trayectoria académica y social para darle seguimiento. 3. Investigación. Se recolecta la información detallada mediante observaciones y entrevistas con aportes de distintos profesionales. Por ejemplo, psicólogos y trabajadores sociales y docentes aportan datos sobre el entorno familiar y escolar de un estudiante con dificultades de aprendizaje. 4. Valoración. Se analizan las necesidades individuales y familiares, evaluando el riesgo de exclusión. Por ejemplo, evaluar si un joven requiere apoyo académico, acompañamiento emocional o intervención socioeconómica. Stake en 2004 recuerda que la evaluación debe reflejar la experiencia de los participantes, no solo los números.
Desarrollo. Se diseña y ejecuta un plan de objetivos medibles y recursos asignados. Por ejemplo, implementar un plan de tutorías semanales, acompañamiento psicológico y talleres de integración cultural para jóvenes migrantes. 6. Evaluación. Se valora el cumplimiento de objetivos y se decide sobre la continuidad o derivación. Por ejemplo, si el estudiante mejora su rendimiento y adaptación, se mantiene el plan. Si no, se ajusta o se deriva a otro servicio especializado. Bueno, este procedimiento asegura que la intervención educativa sea integral, contextualizada y con seguimiento continuo, evitando respuestas improvisadas y garantizando el impacto real en la vida de las personas y comunidades. Les hablamos del análisis DAFO y las claves para el éxito del proyecto. Bueno, como ya mencioné hace rato, el análisis DAFO, que son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, según Gil Zafra, es una herramienta estratégica que permite anticipar obstáculos y aprovechar las condiciones de entornos antes de implementar un proyecto socioeducativo. Bueno, las debilidades se refieren a limitaciones internas del proyecto, falta de recursos, infraestructura insuficiente o escasa formación eh, del personal. Por ejemplo, un programa de inclusión digital en comunidades rurales puede enfrentar la debilidad de no contar con conectividad estable. Las fortalezas son los elementos internos que favorecen el éxito, experiencia del equipo, apoyo institucional, metodología aprobada y trabajo en red. Por ejemplo, un proyecto de tutorías escolares que se apoya en docentes con formación pedagógica crítica y respaldo a la universidad. 3. Amenazas son factores externos que pueden afectar la viabilidad, recortes de financiación, cambios en políticas sociales o crisis socioeconómicas. Por ejemplo, un proyecto de apoyo a jóvenes migrantes puede verse amenazado por modificaciones en la normativa migratoria que limiten los recursos. Y número 4, las oportunidades. Son las condiciones externas que pueden potenciar el proyecto. Nuevas políticas de apoyo, alianza con organizaciones, financiación externa y cambios sociales favorables. Por ejemplo, aprovechar convocatorias internacionales de cooperación educativa para financiar proyectos de inclusión escolar. Bueno, en las conclusiones del proyecto, el documento final debe resumir la relevancia del proyecto, los resultados esperados y su alineación con metas comunitarias a largo plazo. Además, debe invitar a la acción tanto a la ciudadanía como a los financiadores, mostrando sostenibilidad y retorno social de la inversión. Bueno, la reflexión metodológica, hablando del DAFO, no es solo un ejercicio técnico, sino un instrumento de reflexión crítica. Bueno, el DAFO es clave para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de un proyecto socioeducativo, pues permite equilibrar las limitaciones internas con las oportunidades externas, anticipando riesgos y fortalecimiento de la planificación estratégica. Mis estimados alumnos, con esta última sesión cerramos un camino de análisis, reflexión y construcción colectiva en torno a la intervención educativa. Durante estas 3 clases hemos recorrido conceptos, metodologías y experiencias que nos han permitido comprender la intervención de la educación y que no es solo diseñar proyectos, sino transformar realidades con un sentido crítico y compromiso social. Hoy no se trata de un adiós, sino un hasta pronto, porque lo aprendido se proyecta hacia sus investigaciones doctorales y hacia su práctica profesional. Porque cada herramienta revisada desde el análisis de datos hasta el diseño de proyectos socioeducativos se convierte en un recurso para incidir en la equidad y la justicia educativa. Porque la intervención educativa es un campo vivo que exige seguir pensando, cuestionando y creando. Quiero reconocer su esfuerzo en la entrega de sus trabajos a tiempo, su mirada crítica a cada uno de ustedes aportó, y ese valor se refleja en su compromiso para transformar las condiciones de aprendizaje y vida de los colectivos más vulnerables. Concluimos la materia, pero se abre la oportunidad de que cada proyecto doctoral sea una semilla de cambio en nuestras comunidades. Gracias por caminar juntos en este proyecto académico. Les deseo éxito en la continuación de su formación y en la construcción de una educación más justa e inclusiva. Muchas gracias por estar conectado en estas sesiones y espero que se encuentren muy bien. Les deseo mucho éxito en el término del doctorado y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Un gusto estar con ustedes y pues hasta pronto.